las cosas. Bienvenidos sean todos a un episodio más de Hierogamia. Yo soy Jimena Pernas Y mi nombre es Paco Suara. y estamos aquí con Jesús. Jesús. ¿Jesús qué? Jesús. Jesús es un amigo muy... Sí. Bueno, a ver, Jesús, ¿te podrías presentar? Mejor, sí, para Sí, que... claro. Soy Jesús Quintero, qué gusto estar con ustedes y a ver qué sale. Bienvenido. Ujú. Oye, ¿nos podrías contar un poquito de a qué te dedicas? Sí, yo tengo un proyecto que se llama Samba y Tornado. Samba y Tornado se dedica a divulgar la literatura, la filosofía y la historia. Doy cursos de literatura, de filosofía, también clubes de lectura. Además, también hay servicios editoriales en ese proyecto. Pues prácticamente me dedico a todo lo que implica leer, interpretar libros, hablar de libros, comentarlos y cosas así. Oye, pues todas las cosas que están de moda, o sea, leer está muy de moda, los libros, no, no es cierto, Escribir. estoy siendo sarcástica. Soy al igual que tú, una gran amante de los libros, de la historia y de la filosofía, pero el tema que nos atañe hoy es la literatura. Entonces, Que todo está junto, debo decir, ¿eh? Todo Yo- está junto, pero sí. y ahorita pues vamos Ujú. a explorar eso. Entonces, el episodio se llama ¿Para qué sirve la literatura? ¿No? Ujú. Y de hecho me encantó el ¿para qué sirve? Entonces estaba pensando en hacer, ya sabes, una serie de ¿para qué sirve? En Hierogamia, pero entiendo que esa solo es mi luna en Virgo, preguntándose para qué sirven Necesito las encontrarle cosas. funcionalidad a la cosa. Exacto. Pero pues para allá vamos, porque la literatura no es no es una profesión ni un área como muy, no sé cómo decirlo, como muy popular actualmente, Ujú. y tú sí te dedicas a ella. Sí, yo Entonces, enteramente. Y planeo dedicarme más a eso. Planeo dedicarme la vida entera en eso. vamos a ir de lleno, Jesús. ¿Para qué sirve la literatura? Pues de hecho tendríamos que empezar por la misma pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve la literatura? O sea, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a hablar sobre un vaso sirve para ponerle agua, para ponerle algún líquido, ¿no? O sea, digamos que el vaso tiene la función de tener agua, ¿no? Tener agua, tener algún líquido. La verdad es que la palabra servir es muy tricky, ¿no? Tiene truco porque la palabra servir tiene una etimología bastante cercana con servicio, lo cual está bien, pero también con servidumbre, ¿no? Cuando uno dice para qué sirve algo, lo que está intentando decir es que necesariamente tiene que estar dentro de un sistema, ¿no? De un sistema en donde colabore necesariamente. Yo creo que en general las humanidades y particularmente la filosofía, la literatura, entre otras cosas, pero la filosofía y la literatura es lo que por lo menos a mí me atañe, eh, no sirven para nada y esa es su función, No servir. no servir. Es decir, lo que hacen es meterle un freno de mano a las cosas y ponerte a pensar. Y ponerte a detenerte, o sea, te detienen, te detienen en seco, te detienen en el asombro, te detienen en la perplejidad y por eso funcionan y por eso tienen sentido. Porque necesitamos detenernos porque si, por ejemplo, yo voy en el transporte, si yo voy en los coches, en la carretera, ponerle un freno de mano a un coche en una carretera desarma el periférico entero, ¿no? Y eso es justamente la función de la literatura y de la filosofía. Bueno, Entramos ya fuerte. empezamos fuerte, ya Vamos. empezamos fuerte. Andamos rabiosos. No, sobre Sí, todo sí, sí. me lleva, claro, o sea, pensar a nivel sistémico o a nivel sistema más bien, dentro de los sistemas que nos atraviesan, sobre todo a nivel político, económico, que tiene que ver con el patriarcado, el neoliberalismo, el Capitalismo. capitalismo, ¿no? Donde se nos está exigiendo una constante un ritmo que es antinatural, que es elaborado, que se siente frustrante para muchas personas y dices, o me mantengo en este ritmo o estoy fuera de este ritmo. Y qué lindo
qué linda posibilidad de ver la literatura y la filosofía como una forma, o sea, una cosa que le pone freno a esto, ¿no? Pero además o sea, la pregunta sola ya, o sea, cómo la respondiste me parece fascinante. Yo también estudié filosofía y estaba escuchándote y reflexionando sobre lo que sé, por ejemplo, de los filósofos griegos y así, y decir, wow, esta cosa que efectivamente no sirve, pero que esto tenía un lugar hiper legítimo en algún momento que hoy no tiene, ¿no? O sea, y que efectivamente nunca ha sido servir. Sí, sí, claro. No, acordémonos incluso de ese presunto primer gran filósofo de la antigüedad griega, que es Tales, ¿no? A mí me parece bastante fascinante. A Tales le decían el tonto o el loco. Y había muchas historias, por ejemplo, el hecho de que él caminaba por Mileto, que es donde estaba, donde él vivía, y de pronto se caía a pozos, ¿no? Y decían, ah, pues ya, el tonto ya se cayó, ¿no? Pero es que se caía porque justamente iba viendo el cielo, ¿no? Iba viendo el cielo. Y eso es bien, o sea, también el primer gran astrónomo, el primer gran observador de las estrellas, etcétera. Y hay otro filósofo, pero ya más del siglo XX, Karl Jaspers, que tiene un librito fascinante, chiquitito, que se llama El origen de la filosofía. Y el origen de la filosofía no es lo mismo que el principio de la filosofía. El principio es Tales, por decirlo así, y ahí por ponerle un inicio, pero el origen es como cómo surge la filosofía en todas y todos nosotros, ¿no? Y dice Karl Jaspers en ese libro que el origen, o uno de los orígenes, es el asombro, ¿no? Dice también de las situaciones extremas, pero, o las situaciones límite, pero sobre todo el asombro. Entonces, el asombro es tan natural como el hecho de que nosotros podamos ver, podamos sentir, podamos saborear, etcétera, ¿no? O sea, nosotros nos asombramos. Cuando nosotros probamos el platillo de nuestras madres, abuelas, tías, padres, tíos, etcétera, nosotros sentimos como en Ratatouille, ¿se acuerdan? Que de Sí, pronto nos llevaba al pasado y es sí. como una especie de perplejidad, como que las cosas se detienen. Pues eso intenta hacer la filosofía, la literatura y la poesía, ¿no? Ahí ya metí la poesía también. Bueno, eso de alguna manera todas me remiten un poquito y tienen un carácter. Voy a empezarlo a mezclar con astrología un poco. Lo que estás diciendo eh, para mí tiene que ver con esta constelación de sentido que podrían ser Neptuno y Piscis. La casa 12 que tiene que ver con esto que nos saca de repente del desarrollo como normal de las cosas, Ujú. que entonces nos pone en un estado detenido para poder volver después a integrarnos a la existencia, Sí, ¿no? O sea, wow. sí. Y entonces ahora mi siguiente pregunta es, ya establecimos que la literatura y la filosofía tienen que ver, que ambas tienen que ver con esta posibilidad de detener, pero ¿qué es la literatura que no sea la filosofía? ¿No? O Ujú. sea, para ir entrando en la O sea, la literatura. diferencia. Sí. Pues yo creo que ambas parten de una misma fuente, pero ya para distinguirlas un poquito más, pues la literatura mm, son historias, yo digo, ¿no? Digo que ambas vienen de cosas muy equiparables o de una misma fuente porque ambas vienen y muchos antropólogos, filósofos, escritores lo han dicho, que vienen del mito, ¿no? Pero bueno, voy por partes. Hay una película que a mí me fascina que se llama, en inglés se llama Genius, en español no sé bien cómo se llame, pero habla sobre los años 20 en Nueva York, un editor que se llama Maxwell Perkins, que sí existió, que fue el editor de Hemingway, de Ok. Fitzgerald, de Tom Wolfe, y de Tom Wolfe, que fue un escritor que no es muy conocido, pero que la verdad es que tiene novelas enormes, enormes en términos cualitativos y en términos cuantitativos, ¿no? Y quien interpreta a Tom Wolfe es Jude Law. Ujú. Y quien interpreta al editor Maxwell Perkins es Colin, no me acuerdo cómo se llama Colin este. Farrell, Colin No, Firth. Colin Colin, Firth, ese el mero, el inglés. de, ajá, exactamente, el Sí, del discurso del rey, ¿no? sí. Ujú. Entonces, pues ya hacia la mitad, un poquito de tres cuartos de la película, Jude Law o Tom Wolfe le dice a su editor, es que yo no sé para qué sirve la literatura, yo no tengo idea por qué me dedico a esto, yo no sé para qué leo libros, para qué escribo. Y dice el editor,
Yo me imagino que hace muchísimo tiempo, en el inicio, en los albores de nuestra humanidad, había un conjunto de personas, un conjunto de seres humanos, y estaban todos reunidos alrededor de una hoguera, y todos estaban muriéndose de miedo, porque todo estaba oscuro, había tormentas, había relámpagos, y de pronto uno de ellos dio un paso y contó una historia. Y esa historia es lo que hoy podemos asumir como cuentos, novelas, poesía. Y esa historia hace 2000, 3000 años es lo que nosotros conocemos como la mitología, ¿no? La mitología griega, la mitología azteca, las mitologías, pues los mitos. Entonces, esas historias que nosotros creamos para explicar nuestro universo, am, le dan sentido a nuestra vida cotidiana, ¿no? Es decir, de pronto temíamos un montón el hecho de que existiera un relámpago, un trueno, suenan horrible, ¿no? Nos da un montón de miedo, pero es más fácil abordar el relámpago, es más fácil abordar el rayo cuando lo personificamos en un nombre que se llama Zeus, ¿no? Cuando ya le podemos rezar a Zeus y decirle, güey, bueno, no le decimos eso, pero le decimos, A güey, veces sí, Sí, yo conozco unas personas así que sí. a veces sí, le decimos, entienden más, a así, veces. pero le decimos, güey, porfa, échanos la mano, y de repente cada uno de los elementos que nos mataban de miedo ahora son más abordables porque ya tienen cara y ya tienen nombre, ¿no? Y eso es la creación de una historia y de un pensamiento filosófico, pues. Ya con los 20 siglos, 30 siglos que nos separan de ese pensamiento, pues ya las cosas poco a poco se van distinguiendo. Ahora la literatura es pues el contar historias y depende mucho porque, por ejemplo, el ensayo también es literatura, pero también se va por otros lados, ¿no? En cambio, la filosofía hoy podríamos de algún modo decir que es el pensamiento conceptual, racional, etcétera, aunque tampoco necesariamente. Yo creo que las nomenclaturas contemporáneas y modernas son bastante limitadas y limitan Simplistas. mucho, sí, sí, limitan mucho aquello a lo que se refiere, ¿no? Entonces, cuando hablamos de literatura y filosofía, pues sí hablamos de cosas diferentes, aunque, pues, es la misma gata pero revolcada, ¿no? Pero entonces, mira, yo no soy literata, pero la filosofía sí ha sido lo mío. Ujú. Y hasta donde yo veo como, como ahí la línea de la diferencia, es que creo que existe una mayor libertad en la literatura en el sentido de que la literatura no tiene por qué justificarse, por ejemplo, en un proceso reflexivo que Sí. busque llegar a algún lado, ¿no? Entonces, veo un gran valor con respecto, y tú me dirás ahorita si estás de acuerdo o no, con respecto a lo que estabas planteando en una primera instancia de que sirven para no servir, Ujú. precisamente que el punto de la literatura y la filosofía es que no sirvan. Veo un punto de mayor valor viéndolo así en la literatura, porque de repente la filosofía sí podría caer en el sirve para que pensemos mejor, no sirve para que podamos discernir, sirve para bla, bla, bla. Ujú. Pero la literatura no, es un acto de relato, o sea, en la literatura existe la ficción, en la literatura Sí, existe la poesía, sí, sí, sí. entonces la literatura me parece que viéndolo así es como un bastión de resistencia Ujú. ante esto que decíamos, ¿no? Sí, 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 o sea, yo creo que sí lo es. Am, yo creo que sí lo es. Yo me atrevería a decir que la filosofía lo es todavía más, porque la filosofía de verdad no sirve para nada. O sea, quiero decir, la literatura, por ejemplo, Paco escribe un bestseller y de pronto es un éxito, ¿no? Y le sirve, por supuesto, el autor, a Paco, a la editorial, a las librerías, ¿no? O sea, los premios Nobel jalan un montón de gente y así. La filosofía no. O sea, la filosofía no tiene, o sea, difícilmente un libro de filosofía va a ser un bestseller, Sí, ¿no? claro. Entonces, menos le conviene digamos, al sistema, por decirlo así, whatever it means, ¿no? Menos le conviene. Quizá en un entorno académico tiene más, entre comillas, abolengo, pero vuelvo a eso, whatever it means, ¿no? Entonces, yo creo que la filosofía está todavía más ahí como en la resistencia de un ejercicio cada vez más antiguo y más dejado y que la verdad es que nos sirve muchísimo O porque antisistémico, ¿no? sí, También totalmente. O sea, quien hace filosofía ahorita, la neta está haciendo algo revolucionario. raro, Está ¿no? haciendo algo raro en el sentido de escaso, claro. Y que en ese, desde ahí pienso que
Me conflictúa mucho en este momento a nivel personal esta posibilidad también de la filosofía de tomar un espacio, ¿no? De ocupar un espacio en un sistema donde justo nos sirve y donde la literatura lo ha hecho desde un lugar tal vez servil, como dices ahorita, ¿no? Es decir, en vez de servir, se vuelve servil ante el sistema, es decir, aquí ahora el contar historias, el cine, la bla, 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 la industria, es quien está dándole pauta a que tenemos ahí a un George R. Martin que dijo, a ver, déjenme de estar molestando, que es el autor de Juego de Tronos, voy a hacerlo a mi ritmo, a mis cosas. En el manga, por ejemplo, ha habido una revolución muy importante con algunos autores de decir, no me voy a rendir ante el sistema, voy a hacer a mi tiempo, a mi ritmo, estoy contando historias. Y es ahí donde la filosofía y la literatura podrían encontrarse de nuevo en un lugar de mayor resistencia y sobre todo en un lugar desde aquí de Hieros Gamos donde la filosofía es algo trascendental y a nivel no solamente de sistema de pensamiento, sino de práctica viva, ¿no? Claro, claro. Claro, no, no, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que si me dejan eh, incorporar incluso, creo que la forma más resistente de la literatura es la poesía, ¿no? O sea, creo que más raro que el filósofo es el poeta. Aunque luego decimos que hay un montón de poetas, y sí, sí los hay, pero también hay de poetas a poetas, ¿no? Y, o sea, yo escribo poemas, pero mis poemas son horribles, ¿no? O sea, son terribles. O sea, encontrar un poeta que de verdad escriba un poema bueno es rarísimo, ¿no? Es muy raro. Y ese ejercicio de cultivar las letras, cultivar el ritmo, la métrica, cultivar la metáfora, me parece de lo más fascinante, de lo más encantador y de lo más, todavía más raro. Y aquí quería volver precisamente a la literatura, porque estoy viendo la literatura como, o sea, nunca me la había planteado así, y me está rompiendo la cabeza. Eh, Nuestro símbolo, el símbolo con el que operamos aquí, así como bandera, es la vesica Piscis, ¿no? O sea, este símbolo que es la unión de dos partes, ¿no? Y entonces la tercera que se hace en medio. Y Paco dijo manga. Yo digo, claro, el manga es literatura, supongo que sí, ¿no? Pero ahí hay también gráfica, ¿no? Ujú. Y decía, wow, la literatura entonces es un lugar intermedio, ¿no? Que une cosas, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. y la poesía, o sea, la poesía como esta cosa que son letras y las letras son un pensamiento ordenado, pero además está invocando imágenes, ¿no? Entonces, y lo que cultivan. Entonces, la literatura en realidad me parece pues una gran vesica piscis, o sea, un gran punto de unión Sí. donde se encuentran como dimensiones del ser, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, les voy a contar una historia, si me lo permiten. Ya que esto es literatura, vamos a contar. No podría ser otra Sí, forma. sí, sí. O sea, aquí confesándome con ustedes, en 2017 yo me estaba pasando un muy mal momento, ¿no? Un muy mal momento. Es como de esos momentos perros de la vida, ¿no? Y por allá de junio, julio, yo me acuerdo que yo estaba leyendo un libro. El libro era Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. Y ese libro se volvió uno de mis libros favoritos, ¿no? Vargas Llosa es un tipo muy polémico, sí lo es, pero por lo menos yo amo ese libro con locura. ¿Y por qué? Yo estaba pasándomela muy mal y recuerdo que yo iba en el metro, porque vivo en la Ciudad de México, en el metro y abrí el libro, ¿no? Y de pronto me fui, o sea, tomé la misma línea unas 7 veces para seguirle al libro. Y lo que pasa es que, Wow. sí, el protagonista, Zabalita, estaba teniendo los mismos problemas que yo. Ah, o sea, Zabalita era yo. Y una de las primeras preguntas que plantea Vargas Llosa en la primerita página es ¿en qué momento se jodió el Perú? Como queriendo decir en qué momento se jodió Zabalita, ¿no? O sea, el Perú y Zabalita son uno y el mismo. Entonces yo iba avanzando y como hay una especie de magia, como un elemento milagroso, verdaderamente, en el que yo me estaba leyendo a mí mismo en ese libro, Uh -huh. ¿no? Y como que pareciera que me estaba
descubriendo a mí mismo. Y suena muy raro, pero así pasó, y así lo siento yo, ¿no? Entonces, eh, creo que ese momento es algo que yo suelo contar en algunas clases, en algunos clubes de lectura, etcétera, porque fue muy importante para mí, porque yo viví en ese momento lo que la literatura es capaz de hacer en los términos más amplios de la literatura, ¿no? En el sentido más amplio. Es decir, ese momento a mí me dio mucho sentido, o sea, y la palabra no es casual, el sentido me lo dio ese libro. Esa historia, la historia de Zabalita, me hizo sentir comunicado con algo, con alguien, ¿no? Entonces, ese sentido es lo que nos dan las historias. Nos la da el hecho de ir con las amigas, los amigos, las amigues, para platicar sobre los chismes. ¿Cómo te está yendo con tu novio? ¿Cómo va tu esposa? ¿Cómo está tu abuelita? Y los chismes nos alimentan y nos dan sentido. Incluso yo cuando estoy contando algo de mí mismo, como les acabo de hacer, lo que estoy haciendo es narrar mi historia, narrar mi personalidad. Y ahorita ustedes ya tienen un poquito más, de manera más certera quién es Jesús y que en el 2017 se la estaba pasando mal, ¿no? Este Entonces, Jesús, no el otro. El otro, No, el- Jesus. No, Jesus. incluso el otro Jesús, el Jesús, que el importante, pues, el más famoso, es una historia, ¿no? Y de hecho podríamos decir que es más una historia que un ser humano, Claro. ¿no? Entonces, esas historias nos dan sentido, nos dan sentido como sociedad, como país. La nación misma la idea de nación, la idea de Estado-nación, la idea de mexicanidad. Yo le pregunto a un regio, ¿qué chingados tienes que ver con un yucateco? Y me va a decir nada. Absolutamente Y a nada. un yucateco le pregunto, ¿qué tienes que ver con un regio? Y me va a decir, nada, ¿no? Pero con acento. Con acento. Exactamente. Y, o sea, México es un gran relato, es una gran historia. El Jesús que le estoy contando es una gran historia. El manga es lo mismo, ¿no? Las historietas lo mismo y cosas así. Perdóname. No, yo me también encanta. tengo que decir. Estamos aquí, Paco y yo, peleándonos, ¿quién Por la va? palabra. ¿Y qué pasa? Esta es mi pregunta. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a perder contacto de estos relatos, Es que no se pierden. ¿no? No se pierden. Cambian de plataforma, quizá, ¿no? Cambian de formato. El cine es un gran relato. Ujú. ¿No? Netflix lo que está proponiendo es un gran relato, un gran conjunto de relatos. Es que no se pierden. La literatura sigue, la literatura, la poesía, incluso cuando vemos una gran película, aunque sea en Netflix, que sí las hay, desde luego, podemos estar ante el asombro poético. Pero ¿sabes qué? Aquí quiero tal vez ser un poco necia, Ok, ok. porque entiendo que el relato es una parte fundamental de lo que sea ser humano. O sea, entiendo que Creo que aquí, Alicia Whatever it entendió means. algo. whatever it means, exacto, que ahí está, el relato está ahí unido con la humanidad. Pero sí creo que los relatos a los que tenemos acceso, de alguna manera le van dando forma a nuestra psique, posibilidad de entonces pensarnos desde lugares o contarnos desde lugares o nos van dando como recursos. Y sí pienso que, pues no sé, tal vez sea porque por mi edad o yo que sé qué, o por mi pesimismo, que estamos teniendo acceso a relatos cada vez más, voy a decirles, pobres, Ok, ok. ¿ok? O más inmediatos o Mm. menos, no sé, o sea, que implican, no sé, Sí, menos. de 8 segundos, ¿no? Ajá. De 10 Y segundos. De entonces 20 ahí está mi segundos. tema, ¿no? O sea, tal vez el relato sigue, o sea, ahí está, pero es otra calidad de relato. Ujú. Y a mí sí me surge, ¿y qué está pasando entonces, no? O Sí. sea, porque creo que es diferente encontrarte en un libro de Vargas Llosa o de quien sea que en una historia de 8 segundos de Instagram, ¿no? Sí. Sí, claro. O sea, en eso quizá estoy de acuerdo. Tampoco tampoco lo minimizaría, porque luego hay TikToks muy buenos. Luego hay TikToks muy buenos, sí. Yo he visto algunos creadores de contenido que dices, oye, esto, No, una tremenda capacidad de sí, síntesis, o Sí. sea, no, y de absolutamente. movimiento y de presentación, y Sí, sí, sí. pero no todos. Eh, quizá, o sea, seguramente hay
es muy cierto lo que dices, ¿no? Seguramente es muy cierto. Sin embargo, yo personalmente siento que de hace unos 60 años, claramente porque yo tengo 60 años, ¿no? No, pero por los libros que se publican, hay una filósofa estadounidense que se llama Martha Nussbaum, que ha escrito mucho sobre las humanidades y sobre la necesidad de las humanidades actualmente, ¿no? Entonces sí, la verdad es que yo creo que sí, ahí lo que ella nos comenta es que sí es necesario como, entre comillas, porque también es muy discutible eso, salvar las humanidades, ¿no? Ujú. Creo que tienes razón, creo que es correcto y creo que sí, o sea, yo he notado dos vertientes. Una, como dices, el empobrecimiento de estos relatos, la precariedad en términos simbólicos, etcétera, técnicos de estos relatos. Y por otro lado, fíjate que también una necesidad de encontrar sentido en otros lados de las personas. O sea, por algo también yo estoy viviendo eso. La verdad es que algo que me encanta hacer en mi proyecto es hablar de escritoras, escritores, hablar de libros, desmenuzarlos, encontrar los elementos simbólicos y cada vez hay más gente. Y yo personalmente siento que cada vez hay más proyectos de este tipo. Y es Wow. que existe esta necesidad cada vez más creciente de, de parar las cosas, de ponerle freno de mano y de ver quién caramba somos, quiénes somos como personas, quiénes somos como familia y quiénes somos como sociedad. Yo digo que eso va muy lento, pero está sucediendo. No, no sabes la calma existencial que me genera escuchar esto. Y que me hace, o sea, me hace pensar justo justo ponerle freno a algo que va tan rápido de tajo, solo crearía una destrucción mucho más grande a ir de poco en poco bajando la velocidad, ¿no? Sí, claro. Sobre todo el nivel de contenido, el nivel de producción, el nivel de generar la vida. Hoy ya no se nos promete una vida eterna, hoy ya no se nos promete una vida duradera, se nos promete la hora. Y el ahora más o menos, o sea, entonces lo que yo consumo hoy, y ese es, es un cuestionamiento que atañe a otras a mitologías actuales, como el de la ecología, por ejemplo, que es una mitología y que es la promesa del mundo del mañana, ¿no? Y que también tiene que ver con de cómo yo me relaciono con mi entorno, con mi sistema, con los diferentes niveles de sistema en los que vivo. Y me hace pensar esto, decir como de, pues sí, claro, si le metemos así de trancazo algo a este motor, va a hacer que se destruya, que como que destruya la cosa, no sé, me Sí. estoy imaginando así. Y lo que quería decir hace rato, que eso más bien lo que estamos hablando ahorita, pero lo que quería decir hace rato es no había visto la literatura como este testigo de existencia de la humanidad, Sí, claro, ¿no? claro. Atestigua esto, Sí. atestigua que soy, que existo y que he pasado por el acá. Y entonces esto le brinda la eternidad a la hora. Sí, sí, sí. No, y es interesantísimo lo que dices. O sea, esto último que dices es bien poético, le brinda la eternidad a la hora. La verdad es que tiene todo el sentido del mundo porque de pronto yo estoy leyendo un libro de hace 3500 años que es la Ilíada y de algún modo lo que sintió un compa de ese momento es lo que yo estoy sintiendo. Y explícame eso, Mm. ¿no? Explícame cómo de pronto 30 siglos se fueron al traste, ¿no? Es que hay una recurrencia ahí medio misteriosa, enigmática, que yo no se las voy a poder aquí como despejar, pero pues existe ahí un misterio, ¿no? No, pero ya no es el poder del arte y ya no Claro. solo en ese soporte, ¿no? O sea, cuando entonces a través de X obra, de X cuadro, yo me conmuevo y entonces es el poder del artista, Sí. ¿no? O sea, el poder de tocar. Una canción. Sí, 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 o sea, por eso da igual cuál sea el soporte, Sí, ¿no? Claro. Oye, pero yo quiero regresar a la pregunta inicial, regresemos. regresemos. Em, si nos centramos como en la literatura, bueno, o sea, entendiendo que la literatura tiene que ver con relatos y que se toca muy de cerca con el cine, pero que también se toca muy de cerca con la filosofía, si nos quedáramos con la literatura, ¿para qué sirve la literatura? Pues es que, bueno, ahí sí me metes en un problema porque creo que
la literatura no, o sea, tiene una función muy personal, muy Ujú. íntima, como que lo que les acabo de platicar. O sea, miren, seguramente ustedes lo han sentido, estoy seguro, se los apuesto, ¿no? Se los apuesto. Esta necesidad de que, esta sensación de que las cosas no van bien. O de que a lo mejor la vida va bien, o sea, están ganando buen dinero, están teniendo un buen trabajo, tienen una bonita familia, pero hay algo que no checa, como que ya necesitan otra cosa. La verdad es que no se las puedo explicar. Seguramente si vamos a un psicólogo nos podría dar un poquito más luz. Pero creo que hay una necesidad como de reinventar el sentido que nos rige, de encontrar sentido a las cosas. Y creo, la verdad es que creo que te estoy decepcionando en la respuesta, porque en última instancia la literatura tiene ahí su instante, su momento, porque eh, pues te puede ayudar a encontrar un camino. No, no digo que sea de autoayuda, ¿eh? No, Ujú. no digo que haya autoayuda ahí, pero te ayuda, con lo que te da la literatura, que es un montón de belleza, te puede ayudar a pensar quién es Paco, ¿no? Pero esto no me parece decepcionante en lo más Ah. mínimo, ¿no? O sea, No me parece decepcionante. no, al contrario, ¿no? Ay, yo dije, ay, no, ya no puede ser. Creo que la belleza es algo que de repente se nos olvida cultivar Sí, claro. y que pensar que la literatura entonces es un lugar de cultivo de belleza donde Sí, sí, además me absolutamente. encuentro, Ujú, sí. ya me parece, o sea, como de lo más grande. Sí, digamos, alrededor de la literatura, y ustedes lo saben muy bien, hay un montón, disculpen por decir estas palabrejas, mamonería, ¿no? Hay un montón de mamones, ¿no? Hay un montón de gente que insufrible, ¿no? Saludos a todos los que me escuchan. Saludos a los profesores de la universidad, mis profesores, A quien gracias. le quede la chaqueta, ¿no? Pero ustedes saben, ¿no? Y yo creo que ese particularmente es la barrera más grande al descubrimiento de la literatura. Si la gente supiera de qué es capaz la poesía y la literatura en general, leería. Por esta que sí. Ahí está, eso. Allá ¿Qué? vamos. O sea, esto, ¿no? O sea, es que si supiéramos de qué es capaz esto, Ujú. entonces ahí estaríamos. Claro, porque lo que pensaba y también conectando con mi idea interior, pues son espejos narrativos que tenemos ahí para explicarnos nuestra cotidianidad, pero al mismo tiempo de, de, de una cotidianidad tocada por algo más grande, pues por la fantasía, pero la fantasía no es cualquier cosa, tiene que ver con Piscis, tiene que Por, ver con lo divino, tiene que ver con cómo llenas, o sea, la mamonería que yo dije de dotar de eternidad al momento, es eso, pues, es que la narrativa está llena entonces de sustancia. Bueno, tú fuiste muy poético. Cuando digo mamonería me No, refiero a pero también. esta no, a ver, No, actitud claro, a pero como... yo ver, me lo pongo Sí. o también. sea, yo que estudié o sea, en una facultad, digamos, de filosofía y letras o cosas así, sí puedo decir que sí había esta sensación, sobre todo de parte de los profesores, como de nada es suficiente, ¿no? O sea, como de estos intentos que podíamos tener o que podían tener sobre todo los alumnos de literatura, que no era yo, de repente ponerse ahí o proponerse ahí, eran recibidos por una cara de, pero es que no eres Humberto Eco, ¿no? Sí, O sea, sí, entiendo sí. la mamonería a la que te Sí. refieres, Sí, yo ¿no? también. Que además creo que no le hace un favor No, a al esto. contrario, al contrario. No, yo fui profe de facultad hace ya algunos años, ¿no? Mm. Y yo era bien barco. Yo no era de los que tomara asistencia. O sea, si querían ir, iban. Lo bueno, lo bonito es que pues, la gente se iba, ¿no? Y les gustaba, ¿no? Porque les contaba chismes. Am, y bueno, pero yo también, yo mismo fui víctima de esos profes que luego como que te hacen sentir un poquito menos, ¿no? Sin embargo, también hay profes que sí tomaban su clase como, o sea, mi asesor de tesis, y voy a decir su nombre, Rodrigo Martínez, yo lo quiero mucho. Él prácticamente fue mi modelo a seguir de cómo dar clase, porque él se tomaba muy en serio sus clases, y yo creo que incluso él diseñaba sus clases, cada una de ellas como si fuera una pequeña obra de arte, Wow. un pequeño monólogo o
como, ya saben, una obra, una puesta en escena. Y yo de ahí saqué esa escuela, si Un puedo ritual. decirlo. Wow, A veces no sí. me sale, pues, pero sí. Oye, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Tienes un libro favorito? Uy, ahora sí que como Peña Nieto. La Biblia. La Biblia, Oye, fragmentos, fragmentos. realmente. No, bueno, no tengo, o sea, a lo mejor cambio mucho, depende del momento de mi vida. Te podría decir que mi libro favorito en el 2017 y años después fue Conversión en la Catedral. Sin pedo, sin lugar a dudas. Mi autor favorito también tiene que ver con mi historia de vida, que es Borges, por ejemplo, Ujú. ¿no? Que Borges me introdujo a la literatura. De un Ya. muchachito de 13 años leyendo a Borges y quedando totalmente asombrado. No sabía qué carajo estaba leyendo y quedando prendado en ese momento. ¿Qué? No. ¿Quieres saber qué te asombró? Yo leí, el primer relato de Borges que leí fue La Escritura de Dios, me gustó mucho. El segundo, quedé ahí. Realmente es una pregunta bien complicada la que me haces porque la sigo pensando. Fue Deutsches Requiem en el libro de la Aleph y habla sobre un soldado nazi que está a punto de ser fusilado, está a punto de ser juzgado y fusilado. Lo van a matar. Y él se podría arrepentir, pero decide no hacerlo y en cambio está orgulloso. La última oración de ese cuento es, mi carne podrá tener miedo, yo no. Me fascina, o sea, quedé Wow. ahí para toda la vida. O sea, yo, el que tienen aquí enfrente de ustedes, sigue Ujú. siendo ese muchachito de 13 años que está leyendo esa oración. Y me quedé pasmado. Ahí sigo, ahí sigo. Wow. ¿Tú tienes un libro favorito? Creo que como un poco como Jesús. Por mucho tiempo fue la insoportable edad del ser, porque también me quedaba así como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que desconfigura tanto mi existencia y mi eco? Pero hoy por hoy, creo que el último libro que me gustó mucho, porque alguien podría ir por ahí, fue Las Nieblas de Avalon. Mm, ujú. Bueno, apenas acabo de terminar, apenas hace como 2 meses, una trilogía de lecturas conjuntas en Samba y Tornado de Virginia Woolf. Mi relectura de Mrs. Dalloway y de Alfaro me fascinaron, ¿no? Yo creo que si ahorita me preguntan también cuál podría gustarme mucho, Alfaro es una obra maestra de Virginia Woolf. Wow. ¿Y tú, Jimena? Pues yo tengo dos que decir. Tengo como a mi libro que es como mi guía, pero también a mi libro que es mi libro emocional. Ujú. Entonces, si yo tuviera que decir cuál es el libro donde yo encuentro luz cuando no sé qué hacer con mi vida, así hablo Zaratustra. Uy. Nietzsche es así mi faro. Pero mi libro emocional al que voy una y otra vez cuando necesito algo para mi corazón es Orgullo y Prejuicio. O sea, Mm, Orgullo y Prejuicio. ok. Pero es que hace rato que estabas diciendo este tema de lo que la literatura nos puede dar, pues a mí el personaje de Elizabeth en Orgullo y Prejuicio Sí. me da tanto sentido para mí, o sea, Sí, claro. me reflejo en ella, me Un espejo siento, narrativo. ajá, es No, y un, tan importante que sea una mujer con fortaleza, con ah, seguridad, y que haya sido una mujer quien haya retratado eso, ¿no? y bueno, esto independientemente de la historia de Jane Austen, ¿no? Pero bueno, ese es el libro como de mi corazón, ¿no? O Ujú. sea, Ah, qué son bonito. como dos cosas distintas. Y para poder ir concluyendo, quiero volver a la frase esta que dijiste de si supiéramos entonces lo que la literatura y la filosofía nos pueden dar, estaríamos ahí, Ujú, estaríamos ahí. ujú. Y no sé si podrías ampliar un poquito de esto. Sí, o sea, digo, la vida es difícil, ¿no? La vida es difícil. Pensando por ahí. Sí, o sea, no tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que transportarnos para trabajar, tenemos que tratar con nuestros jefes, nuestras jefas, que a veces nos pueden caer bien en el mejor de los casos o nos pueden caer mal, ¿no? Pero, pues, digamos, hay cosas que tenemos que hacer porque de otra manera no sobrevivimos. Ahí el problema es que muchas veces nos engulle y nos come ese estilo de vida, lo cual tampoco podemos juzgar, es algo que tenemos que hacer. Pero realmente cuando, no me acuerdo quién lo dijo, no me acuerdo si es de una canción, de un poema, de una novela, no me acuerdo, pero cuando nos dan una probadita de belleza, ya no podemos dejar de estar ahí, ¿no? Cuando nos dan una probadita de belleza, ya no podemos dejar de verla. Entonces, realmente
si hubiera posibilidad de darle a todos los niños esa capacidad, esa experiencia de ver belleza, yo creo que difícilmente se alejarían de ahí, ¿no? Creo que sí se logra con el juego, ¿no? Con el afecto, con el amor, ¿no? El amor, qué cosa tan importante, ¿no? Qué cosa tan importante. Pero creo que cuando alguien puede experimentar la belleza y está todos perfectamente estamos habilitados para hacerlo, creo que en ese momento ya no lo dejamos. Y la literatura y la poesía son fuentes inagotables de belleza, la verdad. Y esto que dices de fuentes inagotables de belleza me lleva a un concepto que a mí me marcó mucho en la universidad, que es el de las obras hermenéuticas. Y la posibilidad de pensar que yo estoy leyendo un libro y que a partir de las palabras de esta persona, yo estoy generando un campo emocional, pero además un campo imaginativo, Ujú, pero que cada persona que está leyendo esto lo está haciendo a su manera y que Ujú. entonces la obra acaba siendo no una obra, Un sino chorro. tantas obras como personas la escuchen o la vean o la lean, entendiendo el arte como algo que puede ser experimentado desde varios mm, sentidos. Entonces, a mí o sea, me pega muy fuerte, ¿no? Es decir, o sea, mi orgullo y prejuicio no es tu orgullo y Sí, prejuicio. totalmente. Y de todos modos, ahí está Ujú. un contexto histórico, una persona que lo escribe de por medio, bla, bla, pero entonces cada persona que la lea a lo largo del tiempo tendrá su propio orgullo y prejuicio Sí, y esto me parece mágico. Para mí eso es magia. sí. y que para mí esto desde aquí es, y quiero, es que traigo en la cabeza pensando, hay una, mi idea siempre es acerca del anime, ¿no? Entonces, hay un anime en el cual están hablando sobre la teoría heliocentrista. No recuerdo muy bien cómo se llama el anime, pero hay una discusión en si que la Tierra, el Sol no puede ser el centro del universo porque no sería bello. Y entonces eso no sería obra de lo divino. Porque lo que es obra de lo divino tiene que ver con la belleza. Y me lleva y que digo, eso es como que aviva el dilema, ¿no? El debate, es decir, pero tendría que ser bello. Y entonces cuando ven el movimiento de Venus completo, dicen, es que entonces sí hay belleza en esto. Entonces digo, no por nada Venus tiene que ver con lo que tiene que ver, ¿no? Y por eso me trae a la palabra, o sea, me viene a la mente la palabra milagro, que tiene que ver con atestiguar lo divino, no crearlo, sino atestiguarlo. Wow, Y atestiguar lo divino es wow. aquello que llena de sustancia esto, y es aquello que conmueve. Y para mí, digo, eso es mi luna en Piscis hablando, pero para mí entonces tiene que ver con esto. Yo he llorado mucho por una canción, yo he llorado por un libro. O sea, yo recuerdo cuando leí el final de la canción de Aquiles Trae llorando por la belleza del acto de amor, que probablemente en mi vida cotidiana no lo he visto, Ujú. pero ahí Sí, está. sí. Es interesante saber también como, por ejemplo, tú que leíste la canción de Aquiles, ¿no? Y que lloraste con la canción de Aquiles, ¿dónde estaba la belleza? ¿En el libro o en lo que tú En viste, los ojos ¿no? de quien mira. Eso es interesante, Claro. ¿no? Sí. Pues Jesús, un enorme, enorme placer haber podido coincidir contigo y haber podido tener esta charla contigo. Espero que conmueva a la gente tanto como a nosotros aquí y además que puedan unirse a tu proyecto y que puedan conocer más de literatura, filosofía e historia. Muchas gracias por estar y justo es la posibilidad dense la posibilidad de conmoverse para que atestiguen que la vida tiene no solo sentido, sino también esencia. Y de experimentar la literatura como algo que no tiene por qué ser algo que solo entiendan unos pocos o que esté allá alejada, ¿no? O sea, esto puede ser inmediato, ¿no? Sí, Puede estar claro. al alcance de las manos. Sí, claro. No, pues muchas gracias por la invitación. También para mí fue una gran plática, muchas revelaciones surgieron por acá. Y pues nada, pues sí invitamos a las personas a que se conmuevan, a que busquen la belleza y a que se queden ahí, ¿no? Wow. Gracias, gracias a Está todos. difícil quedarse en la belleza. Pues es algo que estamos intentando hacer, ¿no? O sea, como intentarnos quedar lo más posible en la belleza y generar un mundo que sea más bello
para todos. Ujú. Pues muy bien, esto fue Yerogamia y hasta que nos volvamos a escuchar, que el abrazo entre los mundos nos siga sosteniendo a todos. Gracias. Gracias.